Ok, entonces nosotros somos el grupo de los adicionadores y nuestro tema es acerca del racionalismo. Entonces aquí están los integrantes. Primero vamos a hablar acerca del origen, la expansión que tuvo y la gran influencia de este movimiento. Bueno, yo le voy a explicar acerca del origen y la expansión que hubo en esa época. El racionalismo, también llamado estilo internacional o movimiento moderno, fue un estilo arquitectónico que se dio en todo el mundo entre los años 1925 y 1965 aproximadamente. Es considerada la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Este movimiento se desarrolló en toda Europa, Estados Unidos y muchos más países. Entonces las figuras que sobresalieron entre todas estas fueron Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, entre otros. Este estilo buscaba una arquitectura fundamentada en la razón de las líneas y su funcionalidad, basadas en formas geométricas simples y materiales industriales, como el acero, el hormigón y el vidrio. Esta arquitectura tuvo una gran relación con los adelantos tecnológicos y la producción industrial de esa época. También abogó mucho por la utilización de materiales prefabricados y módulos desmontables. Su lenguaje se basaba en una geometría de líneas simples como el cono, el cilindro, la esfera, entre otros, el cual defendía mucho el uso de la planta y de la fachada libre. Fue un movimiento que se preocupó mucho por mejorar en la sociedad, influir en la vida de la gente a través del lenguaje de la arquitectura que imponían en esa época. En cuanto a su expansión, podemos decir que el racionalismo arquitectónico fue una corriente que se originó en el primer tercio del siglo XX tras la Primera Guerra Mundial. En cuanto a sus orígenes, son difusos, ya que tuvieron una lenta evolución en una generación de arquitectos que eran muy críticos y estudiosos. El racionalismo se expandió con facilidad por toda Europa, donde tuvo una gran influencia fue en el país de Alemania, en Francia, Países Bajos, Checoslovaquia, Austria y otros países. Fue gracias a los arquitectos que huidos del nazismo. Estas características se comienzan a ver en las edificaciones a finales del siglo XIX, con la revolución industrial que trajo todos esos materiales con los que se podía realizar este tipo de construcciones. La siguiente, por favor. En cuanto a la línea del tiempo, comenzamos con la línea de tiempo que comenzó entre los años 1919 hasta el año 1960. En el año 1919 se fundó la Escuela de Diseño y Arte y Arquitectura de la Bauhaus en Weimar, Alemania. Siguiendo en el año 1925, Le Corbusier construye el Spring New, en donde expone las nuevas teorías urbanísticas de esa época. Pasando al año 1927, Mies van der Rohe promueve la construcción de 32 casas, que fue de gran ayuda para este estilo de arquitectura. En 1928 se fundó el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en Sarraz, en Suiza. A continuación, en 1930, el racionalismo se expandió por Estados Unidos y otros más países. En 1931 fue la Feria de Construcción de Berlín, en donde en 1939 fue la Segunda Guerra Mundial, en donde terminando en el año 1960 el movimiento racionalista empezó a caer. La siguiente, por favor. La Bauhaus de Walter Gropius. Esta escuela de arte, diseño y arquitectura fue la que revolucionó los criterios estéticos a principios del siglo XX. Los profesores y estudiantes de la Bauhaus defendían su estilo de arquitectura, que era sencilla, y su organización donde la funcionalidad era lo primero que la estética. No con esto dejaban de lado la estética, sino que cada elemento que componía su arquitectura tenía una función muy importante en ello.
por lo cual sus edificios se han convertido en icónicos de la arquitectura y algunos están nombrados Patrimonio de la Humanidad. En cuanto a sus sedes de Weimar, la Bauhaus tuvo una sede en 14 años de existencia. Esto se debe a la difícil situación que vivía el país de Alemania a principios del siglo XX, después de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial, en donde la primera sede original que se construyó fue en Weimar, Alemania, donde funcionó desde el año 1919 hasta el año 1932, donde se trasladó a Dessau, una ciudad igual alemana, donde Walter Gropius fue el que diseñó el edificio, en donde crearon un nuevo estilo de arquitectura utilizando materiales y técnicas modernas, como el cemento armado, la fachada de cristal, la estructura de viguetas metálicas, entre otros. Esta arquitectura de la Bauhaus quería contribuir mucho en la sociedad, en sus diseños. Por esa razón realizaron edificios accesibles para las personas con espacios abiertos, salas comunes y balcones que podían acceder al exterior. En la ciudad blanca de Tel Aviv. En cuanto a esto, como decía anteriormente, la Bauhaus se fundó en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania fue uno de los países que perdió. Esto provoca en la población un gran resentimiento hacia el partido del nazismo. Después de que ganara el partido nazismo las nuevas elecciones de 1933, muchos judíos abandonaron el país por la persecución hacia ellos, en donde muchos judíos que eran arquitectos que habían estudiado en la Bauhaus abandonaron el país y se trasladaron a Israel, donde llevaron todo ese conocimiento, todo ese saber que aprendieron en la escuela del Bauhaus y lo implementaron en esas ciudades. El pabellón alemán. En el año 1929 se celebró la exposición internacional en Barcelona, donde fueron invitados muchos países europeos, en los cuales exponían las innovaciones o las nuevas innovaciones arquitectónicas de cada país. Esta organización invitó a muchos países, en los cuales cada país tenía un pabellón diferente, en donde el pabellón alemán corrió a cargo del arquitecto Walter Max van der Rohe, donde presentaba un diseño de arquitectura simple, pero a la vez elegante, con paredes de mármol, líneas rectas y sencillas, y funcionales a la vez, y los ventanales abiertos y una fachada libre de todo tipo de diseño o textura. La siguiente, por favor. En cuanto a las características generales, podemos decir que estos solicitaban que el vidrio o el cristal se conecte directamente con el entorno de la luz. Esto permitía una buena iluminación natural hacia el interior. Tenían amplios ventanales con relación con la naturaleza, en donde la ventana cobra protagonismo recorriendo toda la fachada, como podemos ver en las imágenes. En la planta alta fue la utilización de las figuras geométricas básicas como la esfera, que fueron las que predominaron la sencillez de la forma que había en ese entonces. Mantiene, en cambio, en torno a sus materiales, mantiene los colores y texturas originales, como el vidrio, el acero, el hormigón, que le daba esa sencillez y elegancia de los materiales. Fue uno de los usos de materiales rústicos, volúmenes puros y con mucha iluminación, en donde los materiales presentaban al desnudo y los muros eran predominantes, el cual tenía una planta libre. Lo que sostiene al edificio no son los pilotes o pilares. Esto permite una mayor libertad para la circulación. La siguiente, por favor. Los principios del racionalismo. Estos principios se dividen en 10 y estos son, el primero, no hay diferencia entre un artesano y un artista. En un artículo publicado en 1919, Gropius afirmó que su objetivo era crear un nuevo tipo de artesano sin la distinción de la clase que divide al artista con el artesano.
él manifestó que tanto como arquitectos, escultores, pintores, todos somos artesanos. El punto 2, el artista es un artesano exaltado. En el punto 3, la forma sigue a la funcionalidad. Estando de acuerdo con esta idea de su forma simple y a la vez elegante de formas geométricas, eran diseñadas principalmente para su función, donde su mayor prioridad de ellos era la funcionalidad que la estética. En el punto 4, la obra del arte total. Es un concepto que se dice que un edificio arquitectónico es una parte de la arquitectura y la otra parte lo implementa el diseño. En cuanto a los materiales, en este caso los materiales reflejan la verdadera naturaleza de sus texturas en las edificaciones, en donde una de sus características es que los materiales tengan una textura original y no alterada. El minimalismo. Los artistas de la Bauhaus se enfocaban en las formas geométricas simples, las líneas sencillas y su funcionalidad, entre todas esas características. El énfasis a la tecnología. Utilizaban talleres para el desarrollo, el del prototipo y el objetivo de producción masiva, donde el artista aprovechaba todas sus posibilidades para la tecnología. En el punto 8, el uso inteligente de los recursos. La construcción del Bauhaus se caracterizaba por sus económicas construcciones, donde su mayor recurso era la productividad, los materiales precisos y gastos controlados. Nos vamos al punto 9, la simplicidad y efectividad. No había necesidad de añadir adornos o vestiduras a la arquitectura, donde la sencillez, la funcionalidad y la elegancia era lo primordial. El desarrollo constante. El término Bauhaus tiene muchos significados, los cuales significan nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevos momentos de construir y otros. Te toca, Diana. Muy bien, entonces ahorita vamos a ver los que son algunos aspectos arquitectónicos como son la forma, el espacio, la función y la tecnología de este movimiento. Entonces, para estudiar todos estos puntos, primero vamos a analizar algunas obras arquitectónicas destacables del racionalismo, empezando por la Villa Savoy, que es la que tenemos por acá. Entonces, esta villa, voy a usar mi lapicito. Entonces, la Villa Savoy, como podemos ver, se encuentra aislada del suelo sobre un sistema de pilotes que son estos que estoy pintando por acá, dejando la planta baja dejando la planta baja libre para que haya una circulación y el acceso vehicular. En la parte superior, por aquí, podemos encontrar que hay un jardín. Toda esta parte de la cubierta que reemplaza al tejado se encuentra un jardín que cumple también una función sustentable, ya que reemplaza al piso que fue cubierto por la edificación. Por otro lado, podemos ver que no hay una fachada principal, sino que toda la fachada en sí está libre de cualquier tipo de decoración, carece de decoración. Y las ventanas podemos notar que son muy amplias. Estas ventanas longitudinales que encontramos servían para que el espectador o el visitante que estuviera dentro de la Villa Savoy tuviera una mejor experiencia e interacción de tanto el exterior como el interior de la vivienda. Ahora, hablando en cuanto a la forma de la Villa Savoy, podemos ver que tiene una composición cúbica. Entonces encontramos figuras geométricas como el cubo, asimismo también como el cilindro, la esfera, el cono, todo eso se está encontrando en la Villa Savoy. En cuanto al espacio abierto en el que se localiza, podemos ver es muy amplio, lo cual indica de que la obra queda exenta de extenderse, si es que así desea. Esta obra fue empezada en 1928 y se extendió hasta 1931. ¿Dónde está ubicada? En Francia. El arquitecto autor de esta edificación es Le Corbusier. Entonces,
Le Corbusier quería de que su obra fuera destacable en el entorno, cual sea que fuere. Entonces decidió optar por el color blanco, que hace que se diferencie de todo el paisaje que tiene alrededor. Entonces esta obra no, no estaba sujeta al entorno, sino que puede destacar en cualquier entorno que se le localice, ya sea una montaña o un paisaje lleno de palmeras, la obra siempre va a destacar. Eso era lo que quería conseguir Le Corbusier. En cuanto al espacio, de la Villa Savoy, podemos ver que tiene un espacio continuo funcional. En medio de la edificación hay una rampa que conecta todos los espacios, permitiendo una experiencia al visitante mientras va descubriendo cada una de las partes de la villa. Juega con la línea recta, la línea curva, también en la parte de abajo, como explicaba al inicio, se crea una circulación para el vehículo y en la parte delantera es la entrada principal. En cuanto a la función, vemos que la casa logra una completa interacción con toda la naturaleza. Y la tecnología, los materiales que se han utilizado para la edificación de esta obra está el concreto, podemos ver que también hay vidrio, se encuentra el aluminio por acá y toda la estructura que está hecha de hormigón armado. Le Corbusier fue uno de los principales representantes de este movimiento moderno. Entonces, lo que él quería proyectar en todas sus obras era la claridad de las cosas y la importancia por lo funcional. Entonces, la belleza no solo está limitada a los objetos decorativos, sino que también tiene que ir de la mano con lo funcional. Esa era una de las cosas más importantes que él proyectaba al momento de diseñar. Y ahí está. Muy bien. Entonces, la siguiente obra que vamos a analizar es la Villa Cabrois, que está ubicado en Croix, y su autor es el arquitecto Robert Mallett Stevens. Un poco de historia acerca de esta obra. El arquitecto Stevens fue contratado por un empresario textil de la época llamado Paul Cabrois. Entonces, este señor pidió que su vivienda fuera diseñada para 9 personas. Entonces, su edificación duró desde 1929 hasta 1932. Esta obra, después de que la familia falleció, no tuvo suficiente mantenimiento, así que sufrió de un gran deterioro, inclusive también de vandalismo, hasta que más adelante, en 1990, fue declarado Monumento Histórico de Francia y se hizo su correcto mantenimiento y rehabilitación de todo el espacio. En cuanto a la forma, podemos notar, igual voy a rayar aquí ahorita. Muy bien. Entonces, en cuanto a la forma, podemos ver que tiene una forma horizontal. Los materiales que se utilizaron era ladrillo de arena, ladrillo color arena, y las formas geométricas eran algo muy impopular para la época, y sobre todo para los vecinos conservadores de aquel entonces. Inclusive también podemos notar que hay cierta simetría en la edificación, ya que si partimos por la mitad podemos ver que tanto en la derecha como en la izquierda existe esa similitud. Si nos vamos ahora en cuanto a los espacios, voy a borrar el dibujito anterior. Si nos vamos en cuanto a los espacios, vemos que en la entrada es muy amplia y nos conduce a un vestíbulo totalmente amplio y al lado es un divisor, ya que al este tenemos todo el área de los padres y al oeste se encuentra el área de los niños y de todo el personal que servía en aquella casa. El vestíbulo igual nos conduce hasta las salas principales, donde se encuentra la sala de estar, los comedores, el comedor principal y un comedor más pequeño para los hijos y todo el resto de áreas sociales. El arquitecto Robert Mallett Stevens quería plantear la idea de obra completa. Entonces, ¿a qué se refería con esto? Él decía de que un buen arquitecto no solo se limita a diseñar el exterior de la casa o los volúmenes arquitectónicos que debe tener, sino que también tiene que diseñar el mobiliario interno. Entonces, el arquitecto Stevens diseñó hasta el mueble más pequeño que se encuentra dentro de esta vivienda para de ese modo embellecer aún más su edificación.
Otra cosa acerca del espacio ceremonial es el gran lujo que tenían los materiales. Si bien la obra es bastante simple y sencilla, se puede ver la calidad de la edificación en los materiales que se utilizaron. El arquitecto Stevens quería hacer especial énfasis en el área de servicio, que a veces es muy deteriorado y dejado en las zonas más precarias. Sin embargo, él hace un especial énfasis en los baños, en la cocina y en la lavandería, dotándoles de higiene y funcionalidad, grandes ventanales, lo cual igual era algo muy nuevo para aquella época. En cuanto a la función, si bien recordamos, esta obra fue mandada a hacer por el señor Paul Cabrois. Entonces, este señor tenía una visión de cómo debía ser la familia y quería reflejar esa visión en la vivienda. Así que él le pidió al arquitecto Robert Mal Stevens que hiciera una división entre el área de los padres y el área de los niños. Entonces, ¿cuál era esta división? El vestíbulo, del cual habíamos hablado al principio. Entonces, la elección de los materiales, el mobiliario, hizo eco en la jerarquía de los espacios. Entonces, la simplicidad y la funcionalidad van agarradas de la mano y prevalecen en todo el mobiliario, tanto por fuera como por dentro. Este ejemplo de la Villa Cabrois es el ejemplo perfecto de arquitectura y decoración. En cuanto a la tecnología, ¿qué materiales se utilizaron en la Villa Cabrois? Podemos ver que hay un caparazón de ladrillo amarillo y también, como manda el racionalismo, los típicos materiales son madera, mármol, cristal, metal y acero. También el arquitecto Robert trabajó junto al ingeniero de iluminación Andrés Salomón para crear en el comedor principal un reflector de yeso decorativo redondeado de aluminio pulido, el cual hacía que la luz se convirtiera en otro material fundamental de derecho propio. Y así es como él juega tanto con la simplicidad, pero con la belleza y la estética al mismo tiempo. Ok, continuando con el tema, vamos a hablar un poco de la Casa Frankfurt, que es del arquitecto y diseñador industrial estadounidense Mies van der Rohe. Respecto a la historia de esta vivienda, todo comienza en 1946, cuando invitan a Mies a una cena familiar, en la que también se encontraba la doctora Edith Frankfurt. Como el arquitecto en esta época era de mucho renombre en Europa, la doctora vio la oportunidad de pedirle y decirle si podía construirle una casa de campo. Entonces Mies aceptó porque vio la oportunidad de construir una gran obra maestra. ¿Esto por qué? Porque el terreno era bastante amplio, contaba de 25.000 metros cuadrados y tenía un contexto muy favorecedor, ya que el prado que encontraba en el lote, en el terreno, estaba perfecto para él. El río Fox, que se encontraba bastante cerca, igual era una oportunidad bastante glamurosa. La vivienda se comenzó a construir en 1950 y 1951. Valga recalcar que el proyecto ya estaba diseñado para 1947. La vivienda tenía un presupuesto inicial de $58.000, una vivienda bastante costosa, pero al final terminó costando $74.000. Entonces, esto llevó a una disputa entre la clienta y el arquitecto, que tuvo que llegar a los tribunales, fallando a favor del arquitecto y condenando a la doctora a pagarle una elevada cantidad para cubrir este sobreprecio. Ahora sí, pasando respecto a su forma, esta vivienda está organizada a partir de dos plataformas rectangulares, como vemos aquí en la imagen. Es bastante sencilla, sí, pero se puede separar en partes como en los pilares que cuenta, la plataforma que está horizontalmente y los vidrios que son utilizados como cerramiento. Esta vivienda sigue elementos del orden abstracto, que son los ejes, la simetría, el ritmo, la repetición y la geometría. Entonces podemos llegar a una composición con elementos bastante esenciales de la construcción, como son sus columnas, los muros opacos y transparentes y las superficies horizontales. Como vemos en la imagen, también tiene una estructura metálica que se encuentra pintada de blanco
y los grandes ventanales dan a todo este conjunto un aspecto bastante abierto. Entonces esto potencia esta pequeña terraza que está ligada con el jardín. Entonces esto hace desaparecer y disimular un poco lo que es el exterior y el interior. Ahora sí, hablando un poco del espacio y la función, como decía, la vivienda es bastante sencilla porque tiene y consta de dos rectángulos, como vemos aquí en la imagen. Estos están relacionados por contacto. Aquí vemos a este pilar y este segundo pilar que conectan esta pequeña terraza, esta pequeña plataforma inicial con la segunda. Entonces el acceso podemos realizarlo mediante estas escaleras, estos escalones que son 4, donde llegamos a la primera plataforma donde tenemos un primer espacio que es totalmente abierto como vemos aquí, no cuenta con una cubierta ni con ningún cerramiento. Entonces esto es utilizado como una terraza. Luego si seguimos tenemos otro segundo acceso, que esto nos lleva a un segundo espacio donde encontramos un pequeño porche que está cubierto, sí, pero está abierto por 3 de sus lados. Entonces vemos que el arquitecto plantea también ahí el espacio libre. Luego, entrando en sí a la vivienda, tenemos un espacio único, separado en sí por un núcleo de madera que se encuentra por esta parte. Es un núcleo donde están organizadas todos los espacios de servicio, como es un baño, un cuarto de maquinaria y el baño privado de la habitación de la señora, que se encontraba en la parte de atrás. En la parte del norte encontramos la cocina, que se encuentra en una hilera, organizada en una hilera. Y si venimos otra vez adelante, se puede apreciar un poco de lo que es la sala que conecta también con otra pequeña habitación que se encontraba por el lado del sur. Entonces, eso es lo que podemos rescatar y un poco analizar que el arquitecto quería la organización y la circulación de esta vivienda, todo respecto a este núcleo de madera. Ahora sí, pasando respecto a la tecnología de esta vivienda, podemos tener en cuenta los materiales. Son materiales bastante simples, como lo dicta el racionalismo, que son el acero, el vidrio, el cristal laminado que vemos en toda la edificación, y las placas de transvertido romano, que son para el suelo y la cubierta. Entonces lo que Miles hace para resolver la estructura es bastante interesante, pues la geometría de esta casa, como decía, son las dos plataformas iguales. Entonces, ¿qué es lo que hace Miles para resolverlo? Como vemos, la plataforma de abajo es la que va a estar con más peso porque es donde se encuentran los mobiliarios, donde van a estar las personas, entonces obviamente tiene más carga. En cambio la de arriba es una plataforma que solo va a tener peso de lluvias, quizás nieve o granizo. Entonces existe una diferencia de peso. También podemos rescatar estos pilares que son estructurales, pero aún así no está perfecto. Entonces lo que hace el arquitecto para balancear y tener un equilibrio es utilizar estos ventanales, utilizarlos como forma de transmisión de la fuerza, haciendo que la fuerza que va a la placa abajo también pueda ser transmitida a la de arriba, de forma que ya no necesita que una plataforma de abajo que va a recibir más peso, ya no necesita que sea más amplia o más gruesa, haciendo que sus dos plataformas, como vemos en la imagen, sean del mismo grosor. También cabe rescatar que el arquitecto no quería que la imagen de su vivienda sea manchada, entonces lo que hace él para la unión de los pilares con los cimientos o las placas es que no los une mediante tornillos, mediante cualquier otro amarrado que en ese entonces estaba de moda, por así decirlo. Lo que él hace es en cada pilar hacer unos huecos en forma de cilindro, también en las placas, y luego conectar estos dos mediante un cilindro, haciendo que la vivienda parezca que no está unida, que está unida por magia. Entonces eso es algo que revolucionó en esa época. Ahora sí,
Vamos a pasar al siguiente punto, que son los representantes principales, en la siguiente diapositiva. Ahora sí, dentro de los principales representantes del racionalismo, primero encontramos a Walter Gropius, de 1883. Nace en Berlín en el seno de una familia de artistas con tradición arquitectónica. Este se forma en Múnich y en la capital alemana, ingresando en 1912 al Werkbund, donde comienza a trabajar en Behrens. Siendo todavía muy joven, en 1919, él funda Bauhaus, de la que será director posteriormente en 1928. En realidad Gropius fue el alma de la escuela hasta su definitiva desaparición en 1933, de tal forma que da a hablar a Bauhaus y significa hablar Gropius y viceversa. Otro de los principios establecidos fue que la forma sigue la función, que lo hemos visto mediante toda la exposición, que es algo que marca el racionalismo. Este se preocupaba por la eficacia, operatividad y efectividad de sus obras. Y ahora sí, nombrando un poco de sus obras, y lo que más destacó fue la fábrica de calzado Fagus, que se construyó en 1910 y 1911, el edificio de oficinas de la exposición de Werkbund en 1914, el edificio Consum en 1927, luego también encontramos el edificio de la Escuela de los Graduados de la Universidad de Harvard, que se construyó en 1949 y 1950. Luego, pasando a otro de los representantes, es Ludwig Mies van der Rohe, que en sus edificios mostró el uso correcto de los materiales modernos, lo mostró con volúmenes claros y con paredes como cortinas en lugar de la pared tradicional. Entonces sus trabajos fueron revolucionarios desde su comienzo, cuando diseñó unos edificios de oficinas en Berlín en el año 1919. Este emigró a los Estados Unidos, donde construyó numerosos rascacielos que lucían como enormes cajas de vidrio, que fue lo que más destacó, y en los que se puede ver la devoción del arquitecto hacia la pureza de las formas. Entonces él entendió la arquitectura como algo vivo, algo cambiante, y como la voluntad de una época que estaba traducida a un espacio. Entonces él lo que hizo fue desnudar todas sus obras y todo lo que estaba extra para hallar esa esencia y ese expresar. Ahora sí, por último, pero no menos importante, el arquitecto Le Corbusier, del año 1887. Él es sin duda uno de los más grandes arquitectos del siglo XX. Su obra arquitectónica, sus pinturas, sus dibujos y sus escritos conforman un legado totalmente inagotable para la arquitectura. Su idea del racionalismo tenía mucho que ver con el racionalismo clasista y estructural, con los principios de lo clásico y su interpretación francesa. A lo largo de toda su producción arquitectónica, el principio de mantener su sencillez y deshacerse de toda aquella ornamentación innecesaria y utilizar materiales prefabricados como el hormigón armado, da una forma de sus pilares teóricos, el funcionalismo. Entonces, nombrando unas de sus obras más importantes como Villa Savoye, que es una de las obras más representativas del modernismo, que fue construida en 1929 en los suburbios de las afueras de París. Tiene una fachada con vidrio curvo, tiene un espacio interior y de planta libre, una ventana longitudinal y cubierta en la terraza. También podemos nombrar el pabellón Corbusier, que es conocido como la Casa Cultural Heidi Webb, si no me equivoco. Se trata del último proyecto diseñado por este arquitecto suizo, que con un techo prefabricado da cobijo a un edificio que es lleno de color. Entonces
nos damos cuenta que estos representantes han marcado de forma favorecedora al racionalismo. Y así pasando a la siguiente diapositiva para dar una pequeña conclusión de lo que es el tema. Ahora sí, como decía, en la conclusión del tema podemos destacar que el racionalismo, esta corriente, fue algo que marcó y fue muy importante, dejando mucho nuevo que aprender, como las figuras, los volúmenes, limpiar y dejar puro al hecho arquitectónico, donde no se aprecian detalles extra que entorpezcan la figura. Nos enfocamos más en la forma, en la función, una función que cumpla todos sus aspectos. También los arquitectos manejaron su aspecto creativo, pero a la vez la sencillez siempre estuvo presente y dándole importancia a lo que es esencial y lo que es necesario para la vivencia del hombre. Eso sería todo. Muchísimas gracias.